Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en el Fondo de Cultura Económica en la Filbo 2023, un año lleno de historias, lleno de personajes maravillosos, y quiero presentarles al escritor español vasco Fermín Goñi, con quien vamos a hablar un poco de su libro, un poco de la historia latinoamericana, un poco de su trabajo y también de esas preguntas que yo creo que en la historia nunca nos dejan de cuestionar, ¿no? Yo creo que este libro que presenta la Feria del Libro, Todo llevará su nombre, sobre Bolívar, sobre el libertador de América también, pero es un hombre muy complejo, muy humano, y yo creo que es un tema muy complejo querer abordar, Fermín Goñi, querer abordar a un personaje, pero yo quiero empezar a preguntarte algo porque esto sí es interesante, cómo un español se acerca a Bolívar y se acerca a retratar e intentar ver a ese hombre que fue también Bolívar. En mi caso es muy fácil porque yo conocí a Bolívar muy joven. Conocí la figura de Bolívar muy joven porque tengo familia en Venezuela. Entonces todo ha resultado muy fácil. Yo desde los 15 años ya había empezado a leer historias sobre Bolívar, historias sobre Francisco de Miranda, historias sobre San Martín, sobre O'Higgins, sobre Sucre. Y luego ya fue cuestión de que fuera leyendo más, me fuera formando, y al final el resultado son 3 novelas, porque yo he escrito ya 3 novelas sobre la independencia suramericana, y esta es una de ellas. Por lo tanto, llevo muchos años dedicado a estudiar la figura de Bolívar. Y digamos que si uno tuviera que comenzar a hablar de Bolívar a otros países, a otras personas que quizás no conocieran, nosotros en Colombia tenemos demasiadas cátedras sobre Bolívar, tenemos mucha información, hay también un Bolívar militar, un Bolívar humanista, hay como muchos retratos de quién fue Simón Bolívar, pero ¿cuál es el Bolívar que a ti te interesa? A mí en esta novela me interesa en esta novela me interesa el Bolívar que está agonizando y solo. Está solo prácticamente, está con 7 o 8 personas que son los restos de su estado mayor, ¿no? Y está en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, y él todavía no es consciente, los primeros días no es consciente de que va a morir, pero a medida que van pasando los días, pues ya asume que su final está próximo, y por eso pues pide hacer una confesión general, un testamento, envía una carta al general Flores que es dramática, donde dice: servir a la revolución es arar en el mar, en América lo único que se puede hacer es emigrar, salgamos de aquí, en fin, y es el Bolívar humano en sus últimos días. ¿Y por qué? Porque no se había hecho, porque la novela más cercana a lo que yo he hecho es la gran novela de Gabo, El general en su laberinto, ¿no? Sí. Y Gabo me dijo a mí, fue una de las instrucciones que me dio: tú que conoces al personaje y conoces la circunstancia histórica, deberías de intentar. Y yo pues lo he intentado a mi modo. Gabo para mí es lo más, ¿no? Y este es el resultado. O sea, a mí Bolívar se me muere en la novela, a Gabo no. Esta es una tarea que te dejó García Márquez prácticamente, lo estás diciendo. Bueno, digamos que me hizo pues una sugerencia sin más, pero yo me lo tomé casi como una orden. Y ha sido difícil, ¿eh? Esta novela me ha costado años y muchos viajes a Santa Marta, pero francamente estoy pues satisfecho. Está mal que lo diga yo, que soy el padre de la criatura, pero es un trabajo bien hecho. Bolívar, de nuevo, en Bolívar se enseña en Colombia y en los países que liberó también y que ayudó a liberar, no solo tuvo ayuda de muchas personas y de pueblo entero, pero Bolívar siempre hay como esta mitificación, ¿no? Por eso quiero hablar un poco más del humano, ¿no? Porque entrar como escritor a retratar y termina a veces la literatura realmente tomando el lugar de los historiadores,
porque es la literatura la que no se termina guardando lo más humano de esos personajes. O sea, este libro termina siendo más importante incluso que biografías y biografías y biografías, porque nos acerca más a ese ser humano que realmente fue. Pero ¿cómo era ese ser humano? O sea, ¿cómo ha sido esa investigación que te encontraste tú? Mira, Bolívar es un ser poliédrico, tiene muchas aristas y muchas caras, y a medida que van pasando los años no es el mismo Bolívar de 1810 al que se está muriendo. Y hay una cosa muy importante que es la siguiente: a Bolívar hay que tratar de leerlo haciendo un ejercicio mental que es difícil, pero es que hay que hacerlo. Hay que ponerse en la circunstancia del año, no juzgar a Bolívar en el año 2023, no, en 1826 o, en mi caso, en esta novela, en 1830, porque si no, no entenderemos nada. Y en 1830 Bolívar ya era pues una persona consumida y escéptica, era un misántropo, no quería estar con gente, pero sigue siendo el mismo gran héroe de la historia universal, porque Bolívar es un caso único. Por eso esta novela se titula Todo llevará su nombre. No hay persona en la historia universal que tenga más monumentos, calles, el nombre de un país, aeropuertos, estadios de fútbol, en fin, una ópera, un satélite, un submarino nuclear que lleve su nombre. No lo hay. Es un caso único en la historia. Y además tiene otra circunstancia: Bolívar no fue independentista de primera hora. Bolívar era hijo de una de las familias más ricas de Venezuela, y sin embargo cuando ya comienza la brega por la independencia, es un hombre que el dinero no le importa nada, vivió sin nada, renunció a todo, o sea, fue un ejemplo de austeridad, y yo creo que eso le sirvió mucho, porque él empezó prácticamente la guerra solo y consiguió lo que consiguió, y no tenía formación militar, no la tenía, pero eso se hace a base del empuje y la fuerza, o sea, intelectual, moral, no tanto física, que tuvo Bolívar, y cómo logró convencer a tantísimas personas para que le siguieran, cuando él, como digo, no provenía de la carrera militar y tuvo que empezar pues con los escasísimos conocimientos que tenía de haber participado en una escaramuza mientras Francisco de Miranda era generalísimo en Venezuela, en Puerto Cabello, en Venezuela, que le salió mal además. Pero es un ejemplo, Bolívar es un ejemplo en muchas cosas. Y ese perfil que también te metes, digamos, a hacer de él, que también es un ser humano de todas maneras, ¿no? Porque toda esa glorificación que también hay alrededor de él, pero pues yo quiero empezar por el fracaso, porque me encanta el tema del fracaso, ¿no? Porque siempre en los seres humanos me parece que el fracaso revela mucho de quiénes realmente son y cómo resisten y cómo lo enfrentan. Hay una literatura vasta y grande que ha retratado a Bolívar como un fracasado. Es interesante porque si uno lo mira hoy en día, lo que él logró con su gente de lograr independizar estos países de una colonia, y para entender la dimensión de eso, ningún fracasado, eso no es un fracaso, eso fue un triunfo. Lo que él tuvo en su vida fueron triunfos, pero todavía queda un poco ese pesimismo. No sé si ha sido la narración que se ha hecho de él o del proyecto de él, o porque quizás su proyecto era mucho más ambicioso que lo que logró. ¿Por qué hay esa sensación de Bolívar como un fracaso también? Bueno, yo no tengo tanto esa sensación de como fracaso, aunque es cierto que él, siguiendo la estela de Francisco de Miranda, que es un personaje clave, que la historia lo ha hecho prácticamente invisible, es el que piensa en América. Él no piensa en los países que no existen, además. O sea, uno de los problemas cuando se produce la última batalla, que es la de Ayacucho, que yo la tengo registrada en esta novela, un día de guerra en Ayacucho, 1824, y ya no hay presencia de tropa realista, a partir de ahí empieza otro problema. Es que hay que construir las naciones que no existían. No hay una sola batalla, en los casi 20 años de guerra, no hay una sola batalla que se produzca en una ciudad. La propiedad de Ayacucho es desgarradora. Es a 4.000 metros de altura en los Andes.
y saben los dos ejércitos que es o vencer o morir, no hay término medio, ¿no? Y además Bolívar no pudo estar porque el Congreso colombiano se lo prohibió, se tuvo que retirar a Lima. Y aun y todo, la batalla de Ayacucho es una obra de Bolívar. Bolívar fue el que diseñó, digamos, la estrategia que tenían que seguir sus tropas para llevar a las realistas a un punto concreto y ahí que fuera la batalla. No es un perdedor, lo que pasa es que a Bolívar le ha sucedido una cosa que es injusta, y es que algunas personas lo han elevado a deidad, como si fuera un dios. No, era una persona como nosotros, y era una persona que murió en 1830. Por lo tanto, no podemos examinarlo ahora, en el año 23, como si se hubiera muerto antes de ayer, ¿no? En 1830 había otro mundo, era otro mundo absolutamente distinto, ¿no? Por eso tiene más mérito lo que él hizo. Y la idea suya de que la América tuviera algún tipo de unión, pues es la tarea pendiente, ahí está. ¿Y eso qué ha pasado? Porque me quiero ya adelantar un poco a eso que pasó con los estados que él liberó, eso que se llamó la Gran Colombia, que éramos alrededor de 5 estados, y todo lo que ha sucedido de acá, la dificultad hoy en día para que incluso tengamos comunicación con nuestros vecinos. Acabamos de abrir una frontera con Venezuela, esto es que absurdo, una frontera que estuvo cerrada por 3 años. Todo parece en contra de un camino realmente de unidad, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo lees tú? O sea, cuando has visto eso y analizando especialmente el origen de las repúblicas, porque este sí que era el origen de nuestras repúblicas, ¿qué pasó? ¿Por qué ha sido tan difícil para estos países desarrollar una historia colectiva? Yo no tengo una respuesta precisa para eso, pero si nos remontamos, como digo, y nos ponemos en 1830, cuando muere Bolívar, es que ahí ya se ve la gran dificultad de primero de determinar las naciones y los límites. Hay casi 60 años de lucha intestina en América del Sur, ¿no? Para determinar hasta dónde llega, no sé, Bolivia y cuáles los límites de Ecuador con el Perú. Y por desgracia, pues prácticamente estamos todavía en lo mismo, ¿no? Y hay un ejemplo que puede servir para esto que hablamos de la unidad americana. Europa, que es el continente donde más guerras y más crueles ha habido en la historia de la humanidad, a día de hoy existe la Unión Europea, con su Parlamento, su gobierno, casi 30 miembros, 30 países miembros. Oye, es una unión imperfecta, bueno, por supuesto muy mejorable, pero mucho. Bueno, pero ese es un paso. ¿Por qué no sucede eso en América? Yo no tengo respuesta para eso, la verdad, no tengo respuesta. Ahora, sí tengo una idea. Yo creo que el mundo está sufriendo la época de gobernantes con peor nivel desde hace muchísimos años, muchos años. Y entonces gran parte de la culpa no es de los ciudadanos, es de las personas que gobiernan los países. Pero claro, los eligen los ciudadanos. Entonces a mí ya me gustaría que los ciudadanos supieran más de lo que Bolívar pensaba y menos de lo que dicen que Bolívar decía. Hablando de las versiones de Bolívar, y yo empecé esta entrevista hablando de tu situación como ciudadano español, como escritor, como periodista. Claramente me has contado de que has tenido familia que emigró a Venezuela, que esa es una relación también con América de alguna manera, una relación con el, mejor dicho, es una relación de casa, pero ¿cómo se lee y cómo se entiende a Bolívar en España? ¿Cómo se estudia? Por ejemplo, yo conozco cómo se enseña aquí en la escuela y cómo se estudia Bolívar aquí, pero en España, ¿cómo se enseña Bolívar? ¿Cuál es la versión de Bolívar que tienen los españoles? Mira, se estudia poco, porque claro, hay que tener en cuenta que Bolívar es la persona que consigue independizar el sur de América de la metrópoli.
Pero sin embargo hay cantidad de monumentos de Bolívar en España. Y Bolívar es una persona querida. Bolívar. Pero luego hemos derivado hacia un término que es bolivariano, y bolivariano ya tiene otra connotación que no tiene nada que ver con Bolívar, nada, pero que utilizan su apellido. De manera que hay partidos de la derecha española que para insultarle al gobierno actual, que es el presidente del Partido Socialista, dice que es una coalición de partidos donde están los socialistas comunistas bolivarianos. Oiga, asociar a Bolívar con el término comunista o el término socialista está fuera de lugar. O sea, Carlos Marx no es contemporáneo de Bolívar. Bolívar no supo jamás nada porque no existía, ¿no?, el socialismo. Es un poco la asociación con Chávez y todo el proyecto bolivariano, que es el proyecto, digamos, de Venezuela, y el proyecto que ellos aún continúan en ese proyecto, digamos. Pero el proyecto bolivariano de Venezuela, ¿qué relación directa tiene con Bolívar? De Bolívar no tenemos teoría política, no dejó ningún libro, pero tenemos una cosa muy valiosa, que es toda la correspondencia suya. La que envió, que uno de sus generales, Oleri, la recogió en 38 volúmenes, sí. Y la que envió y la que recibió. Y Lecuna también tiene... ¿Y en esa correspondencia qué Bolívar aparece? El real, el que se preocupa por las cosas, el que trata de ayudar a una familia, el que da órdenes previas a la batalla de Ayacucho, por ejemplo, de dónde deben tener los depósitos de armas y de alimentos. Bolívar era un detallista absoluto. Es el primer ecologista que yo conozco en la historia. Antes de esta batalla de Ayacucho, publicó desde Lima un decreto por el que se prohibía la caza de las vicuñas. ¿Por qué? Porque estaban en peligro de extinción. Ese era Bolívar. 1829, o sea, fue un adelantado a su tiempo, pero absolutamente un adelantado a su tiempo. Y tuvo un final muy trágico, porque a Bolívar, como sabéis, en 1828 y en esta ciudad lo intentaron asesinar. Y habiendo nacido en Venezuela, Venezuela le declaró, diríamos en términos de hoy, persona non grata al general Páez. Y Páez lo dijo bien claro: si lo detenemos en Venezuela lo fusilamos. O sea que tuvo... Bolívar a sí mismo se denominó siempre: yo soy el hombre de las dificultades, y es verdad. Su vida fue un continuo salto de obstáculos, pero es que tenía tal vigor y tal fortaleza intelectual y a veces física, mientras el cuerpo le aguantó, que fue capaz de sobreponerse a todo y formar un grupo de personas, de seguidores, que fueron capaces de producir leyes y de organizar congresos y de generar constituciones. Bolívar es un gran hombre, es uno de los personajes históricos, más destacados en la historia de la humanidad. Cuando escogiste el final de su vida, ¿por qué también? Hay una... ¿por qué hacer el zoom justo en el final, en el momento más, digamos, crítico de su existencia? ¿Por qué? Porque no se había contado, ¿no? Y porque había datos que yo quería que se supieran. O sea, por ejemplo, Bolívar muere, no le pueden rendir ninguna homenaje, habiendo sido jefe de Estado, porque en Santa Marta hay cañones, pero no hay pólvora para disparar las salvas que la ordenanza militar ordena cuando muere un jefe del Estado, ¿no? Y Bolívar estaba enterrado y desenterrado en 4 sitios en Colombia, que tuvieron que ir exhumando sus restos porque pensaban que los iban a profanar. Luego por fin llegó a Venezuela y en Venezuela ya por fin tiene un panteón en condiciones que no es nada lujoso, no, pero es el panteón que merece Bolívar. Pero sin embargo tuvieron, por orden del presidente Chávez, hace unos años,
volvieron a hacerle otra autopsia para determinar las causas de su muerte. Las causas de su muerte las sabemos desde 1830, porque se le hizo la autopsia y sabemos que tenía una tuberculosis. Lo extraño es que hubiera vivido tantos años teniendo la tuberculosis que él tenía desde hacía tantos años. Bolívar no creía en los médicos. Y hay una frase que me hace mucha gracia de él, que dice, los médicos y los curas no sirven para nada. Unos dan recetas y los otros bendiciones. Ninguna de las dos sirven. Y como fue un mal enfermo, pues acabó como acabó, porque en aquellos años no le hubieran curado la tuberculosis, pero hubieran conseguido que hubiese tenido mejor vida. Pero cantidad de médicos estuvieron en su entorno y no le hizo caso a ninguno. Hace un tiempo, en un pueblo cercano a Bogotá, quizás tú lo conoces, Villa de Leyva, sí, es un pueblo muy tradicional, tienen un museo dedicado a Antonio Nariño. En ese museo hay una anécdota en la que contaban cómo Antonio Nariño lo toman preso por estar traduciendo cosas, los libros del francés, los libros de la Ilustración, y le pregunta, bueno, está con el juez y le dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted por qué está traduciendo eso? Y él les dice, pregúntenle al virrey quién me dio estos libros. Es muy interesante porque plantea que el mismo virrey, el virrey era el que le prestaba los libros, el que le daba los libros, y era pues en un momento álgido para lo que estaba pasando en la relación España, digamos el Imperio Español y Colombia, o no Colombia, la Nueva Granada, lo que estaba sucediendo, pues que justo un virrey le estuviera dando libros liberales a un independentista o a un liberal colombiano o neogranadino, para ser exactos. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Como esa relación de las ideas. Porque si uno compara las ideas de Bolívar, sus discursos, sus cartas, realmente era un tipo pero muy adelantado a todo lo que estaba pasando en América en ese momento. Pero naturalmente las ideas que cargaba eran mucho europeas, ideas liberales de Europa, especialmente francesas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era la transferencia? Bueno, es que Bolívar era un gran lector y podía leer en francés, por ejemplo. Y no hay que olvidarse que en 1789 se produce la revolución en Francia, que es lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Las personas van a tener derechos, porque de manera previa las monarquías eran tan absolutas que las personas no tenían derechos, eran súbditos, ¿no? Bolívar eso lo ve porque viaja varias veces a Europa, y yo creo que ahí es donde se produce el cambio, ¿no? Y él piensa que eso es lo que no quiere para América. Y como él era una persona leída, también influenciada por el general Francisco de Miranda, lo estoy citando muchas veces, pero es verdad. Francisco de Miranda, la biblioteca de Miranda era una de las más grandes del mundo y es un caso absolutamente, en fin, fuera de registro en la historia universal, ¿no? Entonces, siendo persona con formación, ¿qué tenía? Pues la curiosidad por saber más, y la curiosidad por estudiar. No tenía tiempo porque es que su brega era la suya, es estar luchando, y él siempre decía, yo soy el hombre de las dificultades, pero nunca abandonó el ansia por mayor conocimiento, que eso es una cosa, pues en fin, muy de destacar, me parece a mí, ¿no? Y tanto en los generales o tenientes generales del ejército realista, ahí había gente que tenía una gran preparación, pero una gran preparación intelectual, y que habían estado en la universidad, pero venían de carrera militar, pero habían pasado antes por la universidad. Entonces, entre personas que tienen formación intelectual fuerte, durante momentos en su vida se dejan al margen las cuestiones por las que están luchando y hablan de las ideas. Bolívar es uno de esos. Cuando uno habla con militares, aquí en Colombia los militares le rinden un tributo también a Bolívar, naturalmente, como el militar que fue. Y aquí viene también ese tema de es que Bolívar tiene tantas facetas que realmente es muy complejo, pero ¿cuál era el Bolívar que a usted más le interesaba o el Bolívar que a usted más le interesa? Usted, periodista, escritor,
una cara de filósofo, aquí en Colombia diríamos que con cara de filósofo, que no puede con ella, pues un tipo que se ha dedicado a las letras. Hasta donde tengo entendido, usted no es militar. O sea, etimológicamente significa amante del conocimiento, Bueno, filósofo, ¿no? lo asume. En eso, pues sí, porque yo soy una persona que siempre estoy estudiando. Pero ¿cuál es el Bolívar que a usted le interesa? A mí me interesan todos. Y he dicho que Bolívar es poliédrico. Me interesa incluso el que fracasa. Y me interesa también el que comete errores lamentables, pues porque su pulsión sexual la pone por delante de los objetivos militares. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo? Exploremos eso un Porque poco. abandona batallas que son inminentes para estar con sus amantes que están en unas islas a un día de navegación. Yo no voy a criticar a Bolívar por la vida sexual que tuvo, no me interesa nada, pero vamos, nada de nada. Y Bolívar era un hombre de su época, y en aquella época, pues, en fin, las relaciones entre personas... Pero qué curioso que cuando usted habla de errores se vaya a eso precisamente. ¿No hay otros errores? No, bueno, error, o sea, quiere decir que eso yo creo que es un pecado de juventud. ¿Que hay otros errores? Pues probablemente sí, ahora mismo no me viene ninguno concreto a la cabeza, pero no me gusta, por ejemplo, el final que tuvo con el general Santander. O sea, cómo dos personas tan importantes no lograron entenderse. ¿Qué cree que pasaba ahí? Ese es un mito fundacional también de este país, la pelea Sí. entre ellos dos. ¿Pero qué pasaba ahí realmente? Bueno, pues que uno era el hombre de las leyes y el otro era el hombre que tenía que resolver los problemas con leyes o sin ellas. Y Carlos Santander es una persona que es estricta del mandato y que no se puede saltar las normas. Y a Bolívar eso a veces le enfermaba, porque él, claro, estaba en el campo de batalla, pero era un hombre disciplinado. Cuando, como he dicho antes, el Congreso le ordena, en vísperas de la batalla más importante que va a haber en América, pero hasta el día de hoy además, que es la de Ayacucho, que se retire del campo de batalla porque no es honroso que el presidente de un país esté guerreando en otro ajeno. Oye, Bolívar disciplinadamente lo cumple y era el jefe de los ejércitos. Y abandona las inmediaciones de Ayacucho y se instala en Lima a esperar qué va a pasar. Por lo tanto, era un hombre que también tenía disciplina y sabía obedecer. Pero en 1830 y 29 y 28 y 24, la vida era muy distinta de lo de ahora. O sea, desde que se emitía una orden en Santa Fe de Bogotá hasta que llegaba a Lima, tardaban 4 meses. O sea, que es que hoy todo es inmediato, en aquella época no. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que quienes estaban, o sea, la tropa en su 98% eran analfabetos. O sea, Bolívar llevaba una máquina de imprimir donde iba imprimiendo su periódico de guerra, primero el Correo del Orinoco, luego el Centinela en Campaña, que lo leían los oficiales que sabían leer a la tropa para que se enteraran de qué era lo que estaban haciendo y qué batallas habían ganado y qué venía después, ¿no? Porque la moral, lo decía Bolívar, y además es un principio militar, la moral en la tropa lo es todo, ¿no? Y Bolívar tenía intuición para muchas cosas, y una de ellas es esta, ¿no? Me llegó a decir que la primera de las fuerzas es la opinión pública. Esto nadie lo había dicho hasta entonces. ¿Cómo se consigue eso? Con un ejército que es analfabeto, pues leyéndoles los partes de guerra y dándoles todas las instrucciones y insuflando moral con un periódico que lo tenían que leer entre 50 oficiales a 5.000 soldados. Es una cosa curiosísima. Viajar con una imprenta, increíble. En ese momento además, ¿no? O sea, no era algo prácticamente absurdo. O sea, sería como viajar con tu propio satélite siendo una guerrilla. Fermín, hay una pregunta que me hago, que siempre me la hago de los hombres latinoamericanos como él.
pueda ser aplicado también a personas de otras latitudes, de países que han sufrido cierta desigualdad o que son países menos desarrollados, para utilizar ese término, o menos ricos, al menos que otros países como Europa o como lo que llamamos en la academia el norte global. Bueno, que es un término que a mí no me gusta del todo, pero que para efectos de la entrevista lo vamos a usar. Y hay una pregunta y es, siempre me encantan estos hombres o mujeres que tenían todas las posibilidades. Bolívar era rico, era además de una inteligencia muy avanzada, pero muy avanzada, quizás estaba entre los hombres más inteligentes de la humanidad en ese momento, podía ser, hasta que estuviera entre los hombres más brillantes de la humanidad. O sea, hablaba varios idiomas y además tenía muchísimo dinero. Él tenía un camino, podía haber tenido un camino tranquilo en Europa, especialmente en Europa, que es donde más le gustaba, aparte de su país, o de sus países, porque eso es lo complejo también de él, que fundó países. No sabe uno cuál es el país de alguien que funda países, pero realmente, tú que lo has explorado, que lo has retratado, que has buscado en este humano respuestas a su vida, ¿qué es lo que lo motivó a meterse en esa locura? ¿Y qué es lo que lo mantenía también en esa locura? Que también es una pregunta que se hacen muchos latinoamericanos. Yo creo, ¿por qué quedarse aquí también? ¿Por qué quedarse a construir país también? Bueno, él tiene una ventaja con respecto al resto, y es que desde muy joven ha conocido Europa. Claro, Europa era el primer mundo en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, claro, pues estaba en España, pero es que estaba en Francia, ha estado en Italia, ha estado en Gran Bretaña, ha estado en Gran Bretaña y ha estado reunido con el ministro de Asuntos Exteriores. Y en Gran Bretaña ha sido, digamos que, alumno de Francisco de Miranda. Lo citaré muchas veces porque es que es de justicia, ¿no? Y Francisco de Miranda es el que, digamos, el que le abre los ojos. Yo he dicho antes que Bolívar no es un independentista de primera hora, pero es que da igual. No firmó el acta de la independencia norteamericana, venezolana, sin embargo, sí la firmó Miranda. Da igual. O sea, ¿el resultado cuál es? El resultado es que en 17 años, 18, 15, en fin, depende de cuando consideremos que es la fecha exacta del proceso de independencia, consigue lo que nadie pensaba que iba a lograr: derrotar a uno de los ejércitos más importantes del mundo, ¿no? Y eso es lo que hay que valorar. O sea que esta brega la inicia prácticamente él solo y no tiene formación militar. Hay que añadir a esto lo siguiente, y es que tuvo de las primeras personas que representaron a la naciente, a la nueva Granada ya independiente, es Luis López Méndez en Londres, digamos que era como el embajador oficioso, y él en Londres sin dinero, porque no tenían dinero, pero consiguió reclutar como 4.000 soldados. Europa había salido de las guerras napoleónicas y entonces había cantidad de soldados que no tenían ocupación. Bueno, pues los contrataron como mercenarios, ese es el nombre hoy, ¿no? Y vinieron a las costas de Venezuela para iniciar una guerra en un continente que no es el suyo, en un clima que no es el suyo y en un idioma que no es el suyo. Y hay héroes de la lucha por la independencia que son irlandeses o son británicos. Bueno, esos son los que les dieron de verdad formación al incipiente ejército de Bolívar. Y en la conjunción de militares profesionales extranjeros, antiguos militares que habían servido a la corona española, todos ellos gestionados por Bolívar, encontramos el resultado final, que es derrotar a un ejército tan poderoso como lo era el ejército realista, haciendo hincapié en lo siguiente: en el ejército realista había tantos americanos como lo había en el patriota, O sea, no es una guerra entre españoles y neogranadinos, no. Americanos
de nacimiento eran casi todos. Quiero finalizar esta entrevista hablando de por qué leerlo. ¿Por qué leerlo a usted? Sí, bueno, yo lo invito a leer, a la gente que está acá los invito a que lean este libro, a que lo adquieran, que lean la Filbo y lo compren. Que lean dos, porque yo les doy dos por el precio de uno. Un día de guerra en Ayacucho y los últimos días de Bolívar. Bueno, pero yo voy a recomendar este. Él recomienda los dos, yo digo este. Sí, porque son los que se pueden leer uno detrás del otro o uno antes del otro. Pero también, ¿por qué pensar en Bolívar? ¿Por qué leer a Bolívar? ¿Por qué pensar en la figura de Bolívar? ¿Y por qué deberíamos ahora releer a Bolívar? Y esa es la última pregunta. Porque Bolívar, para su desgracia, es una persona sobre la que se ha escrito tanto y en algunas ocasiones con tan poco rigor que su figura está deformada. Entonces, bueno, yo modestamente, con el conocimiento que tengo, pues trato de acercar al lector al que me parece que es el Bolívar real, haciendo el ejercicio que he dicho al comienzo. O sea, yo estaba escribiendo esta novela y vivía en 1830 y el personaje se había apoderado de mí. Yo moría con Bolívar, que esto nos pasa en cantidad de ocasiones a los que nos dedicamos a la escritura, que asumimos que somos el personaje. O sea, el personaje se nos apodera de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues yo sufría con Bolívar y veía que mi fin estaba próximo. Pero esperemos que no esté tan próximo. No. Al menos otra feria del libro. Ah, eso sí. Muchas gracias. Chao.